antes de que continuemos pasando revista, ¿no? de la historia del descubrimiento de la molécula del DNA, quiero hacer hincapié en algo que hemos visto hasta el momento y que vamos a seguir viendo a lo largo de que discutamos cómo seguimos aprendiendo del DNA. Y es que los descubrimientos que se fueron dando no fue que una persona los hizo y se ganó el premio Nobel y ya, sino que es un poco el trabajo de muchos científicos, cada cual añadiendo un poquito más de información, y luego de publicar esa información que descubrieron, llegan otros científicos, toman de esos resultados, tienen nuevas observaciones, e incluso vamos a ver más adelante que hay científicos que llegaron a un poco coger un poquito de la información que habían propuesto o habían publicado distintos científicos y tuvieron la capacidad de integrar toda esa información, sintetizarla y mostrar, ¿verdad?, la manera en que todo eso hacía sentido. Así que es un poco un proceso cooperativo el de la ciencia y quiero pues hacerlo notar porque eso es bien importante. Eh, Continuando un poco con la historia del descubrimiento del DNA, ya después de los 40, cuando con los experimentos que discutimos anteriormente, se había identificado el DNA como esa molécula que cargaba la información genética, ese DNA era ese agente transformador del que hablaba Griffith, pues ahora los científicos se vuelcan a tratar de entender cómo es esta molécula del DNA. Recuerden que por mucho tiempo había sido ignorada y pues no se sabía mucho de qué era el DNA, cuál era su estructura, de qué estaba hecha, etc. En el 1940, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins empiezan a estudiar la estructura del DNA y ellos utilizan un método que se llama difracción de rayos X. Cómo funciona ese método es que usted dispara con rayos X la muestra que usted quiere examinar y detrás de la muestra pues pone una placa donde va a quedar un poco el patrón dibujado de donde no chocaron los rayos X con la molécula, en este caso la molécula del DNA. Ese proceso va a dejar como un patrón específico, como la silueta del DNA dibujada sobre la placa. Este fue el patrón resultante que ellos obtuvieron después de haber hecho ese método de difracción por rayos X. Aquí les muestro un poco lo que hay detrás de cómo funciona ese método de difracción de rayos X. Es lo mismo o muy parecido a que usted se parara al frente de una luz y pues su cuerpo va a estar bloqueando esos fotones de luz y detrás de usted se va a dibujar su silueta en sombra, porque pues donde su cuerpo está bloqueando el paso de esos fotones, no hay luz. Y en el resto alrededor de usted sí va a haber luz. So, si usted se fija, la sombra que usted deja tiene la forma un poco de su cuerpo, de la silueta de su cuerpo. Pues eso mismo estaban haciendo Franklin y compañía. Le estaban disparando con rayos de luz, específicamente de rayos X, esas muestras de DNA, y pues lo que se queda dibujado es el contorno de esa molécula. ¿Qué aprendieron de esos experimentos? Pues determinaron que era una molécula larga y delgada que tenía un ancho uniforme. So, a lo largo de toda la molécula, el ancho era 2 nanómetros, que era una molécula que tenía una forma de doble hélice y que estaba formada de subunidades que se repetían, ¿verdad? Algunas de estas cosas usted ya las sabía. Nosotros habíamos presentado el DNA como un ácido nucleico que estaba conformado de monómeros, que eran todos nucleótidos. Pero recuerde que a este momento no se sabía todo esto. Como les dije, en los 40 había muchos científicos trabajando, tratando de entender un poquito más del DNA. Y entre esos científicos, además de Rosalind y Wilkins, teníamos a Erwin Chargaff,
que estaba trabajando examinando el DNA de muchos organismos bastante diferentes. Examinó el DNA de erizos, de insectos, de mamíferos, del humano, de organismos muy, muy diferentes entre sí. Y obviamente, dependiendo del tipo de organismo, variaba la cantidad de DNA que tenía el organismo, pero sí encontró algo en común entre todos los organismos, y eso era que las concentraciones de adenina siempre eran iguales a las concentraciones de timina y que las concentraciones de guanina siempre eran iguales a la citosina. No importa si estás hablando de un insecto, de un hongo, de un humano, esa regla siempre se seguía. Y a ese, ¿verdad? A ese resultado o ese patrón que él encontró se le llamó la regla de Chargaff. Pero pues al momento nadie sabía qué hacer con esa información. Chévere. Siempre hay la misma cantidad de adeninas que de timina, que guaninas que citosinas, pero ajá, ¿y eso de qué me sirve? Aquí vamos a encontrar a los científicos Watson y Crick, que en el 1953 proponen un modelo tridimensional para explicar la estructura del DNA. Y en la foto van a ver a Watson a mano izquierda, a Crick a mano derecha. Watson es un norteamericano y Crick es un inglés, que pues realmente no es que ellos tuvieron ese momento eureka, sino que ellos fueron muy buenos atando cabos. Tomaron la información que produjo Rosalind y Wilkins y la empezaron a atar cabos de manera que empezaron a crear cómo se debería ver la estructura tridimensional de esta molécula del DNA. Y utilizaron un modelo de barras y esferas o de palitos y bolitas para crear la molécula del DNA físicamente, digamos, y ver si cumplía con todos los parámetros que ya habían visto en la silueta que dibujó la difracción de rayos X que hizo Rosalind y Franklin y Wilkins. Y básicamente usaron lo mismo que si usted coge alguna vez química orgánica, va a utilizar estos modelos de palitos y bolitas para visualizar las moléculas orgánicas, porque pues no es algo que podemos ver a simple vista. Una manera buena para visualizarla es creándola o recreándola. ¿Qué se dan cuenta a medida que están construyendo su modelo? Que las azúcares y los fosfatos se van a encontrar hacia afuera de la estructura, mientras que hacia adentro de la molécula vamos a tener las bases nitrogenadas. Que la doble cadena se mantiene unida a partir de puentes de hidrógeno que se dan entre las bases, y que esos puentes de hidrógeno siempre se dan dos puentes entre adenina y timina y tres puentes de hidrógeno entre guanina y citosina. Y siempre es así, siempre adenina con timina, siempre guanina con citosina. Y aquí es que ellos rescatan lo que les acabo de mencionar de la regla de Chargaff. Por eso es que Chargaff se dio cuenta de que siempre hay la misma cantidad de adeninas que de timina, porque siempre están enlazadas juntas. Y siempre hay la misma cantidad de guanina y citosina, porque siempre se dan esos enlaces. La única manera de que la molécula tenga siempre ese mismo ancho de 2 nanómetros que mencionaba Franklin y Wilkins es de esta manera, con este tipo de enlace. ¿Qué aprendimos de esa estructura tridimensional del DNA? Bueno, las características principales de que está formado por esa doble cadena, y esa doble cadena, esas cadenas van antiparalelas. Eso quiere decir que una va a ir en una dirección, como aquí se muestra, de 5' a 3', mientras que la de al lado va a ir en la dirección opuesta, de 3' a 5'. Que está enroscada formando una hélice, pero esa hélice tiene, ¿verdad?, gira hacia la derecha. Que la columna vertebral, ¿no? El backbone de esas cadenas de DNA está formado por enlaces que van fosfato-azúcar, ¿no?
y que las bases nitrogenadas de los nucleótidos van hacia adentro y forman puentes de hidrógeno, y eso es lo que mantiene esas dos cadenas de DNA juntas, formando la doble hélice. Y pues determinaron, como les dije previamente, el apareamiento específico de las, de las bases, ¿no? Que siempre va a ser adenina con timina, guanina con citosina. Y aquí eso nos permite un poco, si sabemos la composición de una de las cadenas, podemos predecir la composición de la otra cadena, porque si ya sabemos que son antiparalelas y cómo se parean las bases, pues si yo sé que una de las cadenas va de 5' a 3' y que muestra adenina, timina, timina, guanina, citosina y adenina, pues ya yo sé que la otra cadena que aparea con esta va a ir de 3' a 5' y que va a tener las bases complementarias, que serían, si tengo adenina, pues va a ser timina al otro lado, y así por el estilo. So, va a ser bastante fácil entender qué es lo que vamos a encontrar en la otra cadena, simplemente si conocemos esta información. Y bueno, a partir de lo otro es que se sabe que en una vuelta del DNA tenemos 10 nucleótidos, y eso pues simplemente siguiendo las medidas. Esa estructura del DNA que describieron Watson y Crick, eso ayuda a entender más cómo es el DNA. Y como les dije, ellos lo que hicieron fue unir la información que ya había hasta el momento y sentarse a construirla, a ver cuál de los modelos era mejor para que cumpliera con las características que ya se conocían. Eso les ganó en el 55, si no me equivoco, el Premio Nobel de Química a ellos y a Wilkins. Franklin no se lleva el Nobel porque para ese momento ya había muerto y pues por alguna extraña razón no dan premios Nobel póstumos. Y bueno, una vez se conocía la estructura del DNA, pues la gente quería saber cómo era que se replicaba ese DNA, cómo se copiaba. Porque recuerden que una de las características que tenía que tener esa molécula, que fuera la que tenía el material genético, es que se pudiera copiar de una manera bastante fiel y se pudiera pasar a las próximas generaciones. Y pues a finales de los 50 se propusieron 3 modelos de cómo se podría replicar el DNA. Uno de esos modelos era el modelo semiconservador. Semiconservador porque pues lo que decía era que una de las cadenas parentales del DNA, recuerda, el DNA tiene 2 cadenas, pues que cuando se copia el DNA, la copia va a tener una cadena que es del parental, de la cadena original, y una cadena nueva, que sería como una cadena hija. Y pues que por eso es semiconservador, conserva una parte, digamos, original y una parte nueva. Y cada vez que se copie, pues va a tener una parte del parental y una parte nueva, recién copiada, digamos. Estaba el segundo modelo, que era el modelo conservador, en donde es como si usted sacara una copia de un papel, ¿verdad? Usted tiene el papel original, va a la copiadora, saca una copia y la copiadora le da un documento nuevo. Es una copia exacta, pero es totalmente nuevo. Pues en este modelo se conserva el original aparte, ¿verdad? El original sigue intacto y simplemente hicimos una copia. Entonces, el último modelo propuesto era el modelo dispersivo, en donde el producto de la replicación estaba hecho como de fragmentitos de las 2 cadenas originales y pues fragmentos que eran nuevos. Los científicos se movieron, una vez tenían la estructura del DNA, a tratar de identificar cuál de estos modelos era el que explicaba realmente cómo es que se replicaba el DNA. Entonces, para que queden más claros los distintos modelos, pues aquí se lo muestro de manera gráfica con diagrama. Este sería el modelo semiconservador que hablamos, en donde usted va a ver en rojo, aquí a mano izquierda, las 2 cadenas del DNA,
haciendo esa doble hélice. Y en rojo tenemos pues las cadenas parentales originales. Y al momento de replicarse ese DNA, va a dar dos cadenas nuevas. ¿Verdad? Las copias, vamos a ver que cada una hereda una cadena roja, una cadena del parental, y la cadena azul es la cadena nueva que se creó. Por eso es el modelo semiconservador. Siempre que se cree una copia, va a tener parte, una cadena completa del parental. En el modelo conservador no pasa eso. Es como le dije, es como la imagen de usted sacarle una copia a un documento. Empiezo con mi doble hélice parental, la original, y hago una copia idéntica, pero esa copia idéntica no hereda nada del parental. Es totalmente nueva las dos cadenas. Y siempre que ocurra una replicación, la copia que se crea es totalmente nueva, no hereda nada de la copia original. El modelo dispersivo, pues lo que expresa es que de esa molécula del DNA original, pues como si se partiera en pedacitos y esos pedacitos se completan con pedazos nuevos y al final pues tenemos una copia que está compuesta heredando pedacitos, fragmentos de las dos cadenas originales y complementándola con pedazos nuevos que se copian para crear esa copia de la molécula del DNA. Ahora, a la hora de ver cómo realmente ocurría el proceso, si era un modelo conservador, semiconservador o dispersivo, pues se realizaron una serie de experimentos que vamos a discutir a continuación. En 1958, Mendelssohn y Stahl van a hacer una serie de experimentos para poder por fin determinar cuál es el modelo de replicación que lleva a cabo el DNA. Eso básicamente, cómo se replica el DNA. Entonces, en sus experimentos, ellos utilizaron E. coli, que es una bacteria que es bien abundante, fácil de conseguir, fácil de crecer en el laboratorio. Por eso lo utilizaron. Entonces, cogen esas bacterias E. coli y las meten en un medio donde el único nitrógeno que estaba disponible era un isótopo de nitrógeno más pesado, nitrógeno 15. ¿Qué hace eso? Que cuando las bacterias se vayan a reproducir, el nitrógeno que haya disponible para crear sus bases nitrogenadas, las bases que van a ir en su DNA, sea este nitrógeno más pesado. Al momento en que se vayan a reproducir, van a hacer el DNA con este nitrógeno más pesado y lo vamos a poder identificar. Dejan que las bacterias se empiecen a reproducir por varias generaciones en ese medio de cultivo con ese isótopo de nitrógeno más pesado. Luego transfieren esas bacterias, ya después de varias generaciones creciendo en ese medio con nitrógeno 15, las transfieren a un medio donde el único nitrógeno que había disponible era el nitrógeno, ¿verdad?, normal, el más liviano, el nitrógeno 14. Y ahí las dejan crecer por 4 generaciones. Cada vez que hay una generación, pues sacan y las mueven para tener identificadas las distintas generaciones que se crearon. Luego, se extrae el DNA de las bacterias en esas distintas generaciones y se las añade a un tubo de ensayo con un gradiente de cloruro de cesio. Y pues el gradiente es simplemente para que separe las cosas por densidad, que las cosas más pesadas se vayan al fondo y que las cosas más livianas se vayan a la superficie, a la parte de arriba. Y eso es porque ya sabemos que vamos a ver distintos tipos de DNA. El DNA que se hizo con nitrógeno más pesado y el nitrógeno que se hizo el DNA que se hizo con nitrógeno más liviano. Entonces, una vez se colocaron en el gradiente, se centrifugan para que se muevan dependiendo del gradiente de densidad. Entonces,
¿Cuáles fueron los resultados? Pues mira, este diagrama le muestra qué fue lo que vieron en las distintas generaciones. So, recuerde, tenemos ese gradiente de densidad para que lo que es más pesado se vaya abajo y lo más liviano se quede arriba. Entonces, en la generación 0, que esa fue las bacterias que se crecieron en ese medio de cultivo con nitrógeno 15, pues en esa primera generación o esa generación 0 parental, lo que se veía era una sola banda donde todo el DNA era igual de pesado y se iba al fondo, porque todo ese DNA estaba hecho con ese nitrógeno más pesado, nitrógeno 15. Luego, la primera generación, la que ya se había movido a un medio donde ya el nitrógeno era nitrógeno 14, vemos que también aparece una sola banda y esa sola banda es un poquito más liviana. Si ve, está un poquito por encima de donde vimos la banda de la generación 0. Pues ese primer resultado de esa primera generación ya descarta el modelo conservador, porque el modelo conservador de replicación decía que siempre el parental, esa molécula de DNA original se quedaba intacta y se creaba una copia totalmente nueva. Si eso hubiera pasado aquí, hubiéramos visto dos bandas. Una banda pesada que estaría hecha absolutamente con nitrógeno 15 y estaría más abajo, y una copia, ¿verdad? Una banda que representaría la copia que se hizo, que sería más liviana totalmente porque se hizo con nitrógeno 14. Pero al aparecer una banda solamente, pues nos está diciendo que la copia que se hizo realmente se hizo con una mezcla de las bandas originales y unas bandas nuevas. Una cadena original pesada con nitrógeno 15 y una cadena nueva con nitrógeno 14. Por eso es un poquito más liviana, porque esa cadena híbrida tiene de nitrógeno pesado y nitrógeno liviano. Ahora, con esa primera generación no podemos decidir si lo que está ocurriendo es un modelo un modelo semiconservador o un modelo dispersivo. Tenemos que pasar a los resultados de la segunda generación. Y usted ve que en la segunda generación ahora sí aparecen dos bandas. Una banda que se queda en donde vimos la de la generación 1 y aparece una nueva banda que es mucho más liviana. ¿Qué nos dice eso? Que no puede ser el modelo dispersivo, porque el modelo dispersivo habla de que siempre el DNA se va a estar formando por pedacitos, fragmentos del DNA original y fragmentos de DNA nuevo. Si eso fuera así, siempre estaríamos viendo esa banda, una sola banda por primero, y luego pues que siempre se mantendría en el mismo peso, porque siempre va a tener fragmentos del original y fragmentos nuevos. Al separarse en dos bandas nos está hablando de que es el modelo semiconservador, porque cada vez que se replica el DNA, toma una banda del original y una banda parental. Y aquí se lo voy a mostrar cómo estaría pasando ese proceso a lo largo de las generaciones. Empecé con la generación original, o la generación 0, donde ambas cadenas del DNA están hechas con nitrógeno 15. Luego de la primera división celular, ¿verdad? Esa bacteria se reprodujo y creó una primera generación. Esa generación se creó con una banda o una cadena del parental y una cadena nueva. Por eso es un poco más ligera, porque no es completamente nitrógeno 15, sino que tiene mitad nitrógeno 15 y mitad nitrógeno 14, dependiendo de la cadena que estemos viendo, la parental o la nueva, la hija. En la segunda generación vemos dos bandas porque cada una de estas bacterias hijas va a replicarse, va a reproducirse y vamos a ver que otra vez se abre y vamos a tener que las nuevas bacterias que se crean pues van a heredar una cadena del original, del parental y una cadena nueva. Ahora ya, como estas próximas generaciones todas crecieron en un medio de cultivo con nitrógeno 14, pues ya vamos a tener algunas de esas moléculas del DNA que están completamente hechas de nitrógeno 14. Y por eso vamos a ver que poco a poco aumenta la proporción de esa banda
que me muestra el DNA hecho con nitrógeno más liviano, y mientras es menor la cantidad que todavía heredó, ¿verdad? Ese nitrógeno 15, ese nitrógeno más pesado. So, de esta manera fue que Matheson y Starr se dieron cuenta que lo que estaba ocurriendo o cómo se replica realmente el DNA es usando ese método semiconservativo. Todas las copias del DNA que se crean heredan por lo menos una cadena que viene del parental. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso? Pues el DNA, la doble cadena del DNA, se va a abrir. Esos puentes de hidrógeno que se forman entre las bases nitrogenadas de una cadena y la otra se van a romper, la cadena se va a abrir. Y recuerde que como descubrimos que las bases nitrogenadas siempre se parean de la misma manera, las guaninas con la citosina, las adeninas con las timinas, pues cada una de estas cadenas puede servir como un template, como un molde, donde usted simplemente complementa las bases nitrogenadas que están en esa cadena y puede crear una cadena nueva. So, por ejemplo, si en esta cadena que va 5 a 3, yo empiezo con citosina, después va adenina, pues ya yo sé que la que voy a ir creando nueva tiene que tener, primero, si la original, la parental, la que está aquí en rojo, empieza 5 a 3, pues yo sé que la copia que se va a crear, la cadena hija, tiene que ir 3 a 5, y que si aquí tengo citosina, pues al lado opuesto tengo que tener guanina. Si luego viene adenina, pues la que viene después opuesta en la copia tiene que ser timina. Y así se pueden ir utilizando esas cadenas parentales como el molde al que seguir, y se crea la cadena complementaria, y al final que se haga eso mismo a lo largo de toda la cadena del DNA, pues termino con 2 copias. Cada una de esas copias con una cadena que viene del parental y una cadena hija. Y nosotros vamos a ver cómo se hace ese proceso, ¿verdad? Dentro de la célula, las proteínas que se necesitan para llevar a cabo la reacción, etcétera, en las próximas clases.